Así que hoy vamos a hablar acerca de la verdad sobre las maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? ¿Cuántas veces hemos orado o nos han orado o hemos escuchado oraciones donde se pide a Dios que rompa toda maldición generacional? O incluso a nosotros como padres nos han invitado, nos han insistido en que rompamos sobre nuestros hijos maldiciones generacionales. Incluso en una ocasión yo llegué a hacer un ayuno de 3 días completos para que el Señor rompiera toda maldición generacional que yo había heredado de mis padres y conductas. Aunque va a confrontar una vez más nuestras bases y en donde hemos depositado nuestra fe, creo firmemente que será un mensaje lleno de esperanza. Amén. Porque la palabra de Dios edifica, consuela, exhorta. Muchas personas hablan sobre situaciones adversas o pecados y errores que se cometen como consecuencia de pecados de sus antepasados. Incluso creen que Dios los castigará por pecados que cometieron sus padres o sus abuelos, o incluso que castigará a tus hijos por pecados que tú has cometido. A veces creemos que Dios va a castigarnos a nosotros en nuestros hijos. Y muchas veces, hermano, como padre se siente ese temor de que, ay Dios mío, que a mi hijo no le pase nada por el pecado que yo cometí. O cuántas veces han dicho, bueno, él paga el daño que hizo con sus hijos, con la hija. Y se tiene ese temor. Y se nos ha inculcado que debemos orar y interceder y no sé qué otras cosas para que el Señor rompa toda maldición generacional. ¿Cierto que sí? Hemos escuchado eso. Creemos que Dios va a castigar a nuestros hijos por pecados que nosotros cometemos. ¿En qué clase de Dios han creído? ¿Qué clase de Dios vengativo es el que tienes en mente? ¿Qué clase de Dios vengativo te han enseñado a creer? Que Dios va a castigar a una criatura inocente por el pecado tuyo. Que Dios se va a desquitar los errores que tú has cometido en tus hijos. O que tú estás pagando por el error del pecado, estás pagando las consecuencias por el pecado de tu papá, de tu mamá, de tus abuelos y de todos tus antepasados. ¿En qué clase de Dios vengativo creen? Se habla mucho de maldiciones generacionales, incluso se ora para que Dios rompa toda maldición generacional. Es que el hijo le salió así porque eso es castigo de Dios, porque él era así. Es que eso le pasó al hijo porque Dios lo castigó a él. Bendito Dios. Aleluya. ¿De dónde nace la idea entonces? ¿De dónde nace la idea de las maldiciones generacionales? Número 1, la palabra maldiciones generacionales no se encuentra en la Biblia. Y como hemos venido aprendiendo, hermano, durante cada domingo, no adoptemos palabras, frases, ni mucho menos doctrinas que no tienen un fundamento bíblico. No repitamos lo que hemos oído si eso no tiene un fundamento, una base bíblica y sobre todo clara, amado hermano. Porque algunos dirán, hay una base bíblica para creer en las maldiciones generacionales. Pastor, hay una base bíblica para creer que Dios castiga el pecado de los padres sobre los hijos. Claro, pastor. Y entonces yo quiero que usted vaya ahora sí al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4. Éxodo 24. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El 5. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen. ¿Sí vio, pastor? Que la Biblia sí dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Leamos los versículos completos. No mutilemos la Biblia. No la cercenemos. Dice, de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Sí,
Ay, pero sigamos leyendo. Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Amén. Es una mala interpretación. Pero vamos aún más a Números 14, 18. Números 14, 18. Yo soy el Señor, lento para la ira, pero grande en misericordia. Yo perdono la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tengo por inocente al culpable. Yo visito la maldad de los padres en sus hijos, nietos y bisnietos. ¿Sí vio, pastor? Pastor, usted al principio dijo que Dios no castiga la maldad de los padres sobre los hijos. Pero la Biblia me parece que está diciendo otra cosa. Ahora hay que entender, hermano, el contexto de lo que está sucediendo. Dios está dando la ley. Oiga bien, Dios está dando la ley en una época en la que el reino o el país era gobernado a través de tribus. Esto le llaman tribales. Era gobernado, hermano, por tribus. Cada tribu tenía un jefe. Cada familia tenía un jefe, un representante, y era el que tomaba las decisiones por toda la tribu. Ahora, cuando Dios está diciéndole al pueblo, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, está diciendo, hay unos mandamientos que voy a dar. Y sucedía, amado hermano, que si un líder tomaba una decisión, el resto le seguía. La decisión que tomaba el líder, el resto seguía. Y sus decisiones o su conducta afectaban de manera directa a toda la familia por generación. No es que se reciba una maldición mágica, es que hay consecuencias por pecados repetidos, por pecados aprendidos, por unos patrones que se empiezan a repetir. Valga la redundancia, por eso son patrones, porque se repiten. ¿A dónde vamos con esto? Y explico el texto. Dios le está diciendo al pueblo, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, de los nietos y bisnietos hasta la cuarta generación, pero oiga, dice, de los que me aborrecen. Pero nunca daré, dice al siguiente versículo, no daré por inocente al culpable. Hermano, hay patrones que se repiten, lo podemos encontrar también en la Biblia. Abraham negó a Sara, dijo, Sara es mi hermana porque era muy bonita, y decía, si digo que es mi esposa me matan y se la quedan. Ahora pregunto yo, ¿qué hizo Isaac cuando se vio en apuros? Hay patrones que se repiten, hay conductas aprendidas, y si es una conducta de pecado, nuestra familia y nuestra generación, si lo aprende y lo va a repetir, la misma consecuencia es lo que Dios está realmente queriendo decir. El mismo pecado de los padres, si los hijos lo repiten, el castigo que llevarán los padres por ese pecado, los hijos también llevarán el mismo castigo. Hasta la tercera y cuarta generación dice, de los que me aborrecen, pero no daré por inocente al culpable. Ahora, si Dios no da por inocente al culpable, ¿va a dar por culpable al inocente? Recuerden que uno de los atributos de Dios es la justicia. Y Dios no va a castigar a un inocente por la culpa de otro. Solamente pudo haber sido en la persona de Cristo, que solamente Él, siendo inocente, fue castigado por la culpa de todos nosotros. Pero no así como usted y conmigo. Sin embargo, Dios corrige el pensamiento. Escuchen, a lo largo de toda la historia y en la Biblia vamos a encontrar que Dios corrige el pensamiento de las personas a través de sus profetas. Las personas creían que eran castigadas por el pecado de sus antepasados, y Dios corrigió eso. Vámonos a Jeremías 31 del 29 al 30. En esos días no se volverá a decir, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. La dentera la tendrán los dientes de todo el que coma las uvas agrias. ¿Qué decía la gente en el pueblo de Israel? Nuestros antepasados se comieron las uvas agrias y la dentera las tenemos nosotros. En otras palabras están diciendo, nuestros antepasados cometieron el pecado y Dios nos está castigando a nosotros. La reprensión es para nosotros. ¿Y qué hace Dios, hermano, con ese refrán, con ese dicho que se había propagado en el pueblo de Israel? Dios lo corrige a través de sus profetas.
nuestros padres comieron las uvas agrias y nosotros tenemos la dentera. Era un refrán muy conocido. Pero Dios dice, no es así. No es así. No vuelvan a decir eso. El que pecare llevará el castigo por su pecado. Pero no digas que tú estás sufriendo las consecuencias por el pecado de tu papá. Ahora, obviamente, escuche bien, obviamente, hay consecuencias, hermanos, que nos afectan a nosotros de manera directa o indirecta. Cuando nuestros padres toman malas decisiones, nosotros como hijos sufrimos las consecuencias de manera directa. Cuando hay separación entre los padres, quien más sufre son los niños. Cuando un hijo crece, hermano, sin la figura paterna o crece sin la figura materna, obviamente hay consecuencias. Claro que sí. Pero no significa que Dios va a castigar a tu hijo por tus malas decisiones. Es que tú tienes que saber que tus decisiones tienen una consecuencia, pero no es un castigo de Dios. Entonces no tienes que estar orando para romper ninguna maldición generacional. No, lo que tienes que cambiar es tu actitud. Lo que tienes que cambiar es la forma en cómo tú tomas las decisiones. Todavía Dios habló a través del profeta Jeremías y el pueblo no entendió. Vámonos a Ezequiel 18, del 1 al 4. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: ustedes en la tierra de Israel acostumbran repetir aquel refrán que dice: los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. ¿En verdad lo creen?, pregunta el Señor. ¿En verdad lo creen? Vivo yo que ese refrán nunca más volverá a repetirse en Israel. Palabra del Dios Señor. Todos ustedes son míos, lo mismo que el Padre, el Hijo. Solo morirá quien peque, nadie más. Y saltamos al 20. Solo el que peque merece la muerte. Ningún hijo pagará por el pecado de su padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. El hombre justo será juzgado por su justicia y el malvado será juzgado por su maldad. Por una mala interpretación de la ley, se regó en el pueblo que Dios va a castigar a los hijos por el pecado de los padres. Dios a través de Jeremías corrige ese pensamiento. Pregunto yo, ¿será que el pueblo corrigió el pensamiento? No, porque tiempo después, a través de Ezequiel, Dios es más claro y dice: no digan más eso. Es más, Dios dice: ¿en verdad lo creen? Por eso inicié con la pregunta de este mensaje: ¿en verdad crees que Dios te va a castigar a ti por el pecado de tu padre? ¿En verdad crees que Dios va a castigar a tus hijos por tus pecados? ¿En verdad lo creen? ¿En qué clase de Dios hemos creído entonces? No decimos que Dios es un Dios de misericordia. No decimos que Dios es un Dios de gracia. No decimos que Dios es un Dios justo. Uno de sus, hermanos, de sus atributos es que Dios es justo. ¿Sabe lo que es justo? Que a cada uno le da lo que corresponde a sus actos. No creas que Dios va a castigar a tus hijos. Entonces, ese término de maldiciones generacionales, eso no es bíblico, es antibíblico. Aquí Dios nos presenta un principio de responsabilidad personal. Y es que a la gente no le gusta hacerse responsable de sus acciones. Es que eso hace parte de nuestra naturaleza caída. Eso hace parte de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y sabe qué hace parte de nuestra naturaleza? Evadir responsabilidades. Evadir responsabilidades. Al ser humano no le gusta tener responsabilidades. Desde el jardín del Edén lo vemos. Dios le dice a Adán: no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, el día que lo hagas de cierto morirás. Y el hombre comió. Eva y Adán comieron. Y luego Dios le pide cuentas a Adán. Y esto es un principio, hermano, bíblico. Los hombres, no es machismo. Y si quieren decir que es machismo, no importa. Si la gente se ofende, que se ofenda. La gente ha vivido toda su vida ofendiendo a Dios. Que se
la palabra de Dios, amado hermano. No es machismo. Pero si usted quiere creer que es machismo y le parece ofensivo, bueno, alguien dijo que nuestro evangelio es ofensivo y escandaloso. El hombre es el sacerdote del hogar. Y aquí no es que ninguno tenga más importancia que otro, sino tenemos roles distintos. El hombre es el sacerdote del hogar. El hombre es el responsable número uno de la casa. Y Dios le pide cuenta al varón por el hogar. Hermanos, somos los responsables, somos los sacerdotes. Somos la cabeza del hogar. No es que la mujer sea los pies. No es que la mujer no tenga autoridad. Es que son roles distintos. Nos guste o no, son roles distintos. Y ese es el orden de Dios. ¿Quién fue el diseñador de la familia? ¿No fue Dios en el jardín del Edén que diseñó la familia? Y si Dios diseñó la familia, Dios dice cómo es que funciona bien la familia. Si usted compra un electrodoméstico, el que diseñó el electrodoméstico dice cómo debe ser el correcto uso. Ahí está el manual. Es más, a usted le dan una garantía. Le dan un papel con un papelito, una garantía. Y te dicen, esta garantía solo es válida por defectos de fábrica. Pero si usted le da un mal uso, aquí no venga a reclamar. ¿Por qué hay tantos hogares disfuncionales? Tanta separación, tantos problemas. ¿Por qué? No hemos aprendido a ocupar el rol que nos corresponde, el lugar que nos toca. Debemos saber que cuando ocupamos nuestros roles, cuando vivimos según el diseño de Dios, aunque no todo sea color de rosas, pero las cosas funcionan correctamente. Hablaba del principio de responsabilidad. Dios le dice a Adán, Adán, ¿qué hiciste? ¿Y qué hizo Adán? La mujer que le diste, en otras palabras, indirectamente, yo creo que indirectamente Adán culpó a Dios, indirectamente, analice. Dios crea a la mujer y se la pone al ladito de Adán. Y cuando Adán comete el error, y Dios le pide cuentas a Adán, Adán no reconoce su error, le dice, la mujer que me dio. Si tú no me lo hubieras dado, yo no hubiera comido. O sea que más culpa tienes tú y ella que yo. Evadió la responsabilidad. Y cuando Dios llama cuentas a Eva, le dice, la serpiente. Desde ese día el hombre culpa al diablo por todas sus malas decisiones. Tomaste malas decisiones en la vida, fracasaste en tu hogar, el diablo. Eres una persona con la que no se puede hablar y la gente se aleja de ti. El diablo está alejando a mi familia. Eres una persona que consume drogas. Te afecta no solamente en el área física, sino también, hermano, en el área emocional y social. Y luego dice, el diablo. Desde el jardín del Edén el hombre está culpando al diablo por sus malas decisiones. El principio de responsabilidad que nos enseña Dios a través de su palabra en Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 es: tú eres responsable por tus acciones y más nadie. Si tú obras bien, Dios te dará lo justo. Y si obras mal, como Dios es justo, te dará el castigo. El alma que pecare, esa morirá. Lo que sí se hereda, o sea, pastor, no heredamos maldiciones generacionales, pero por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Qué podemos heredar entonces? ¿Qué se puede heredar entonces? Se heredan los patrones de pecado, tales como la idolatría, la violencia, la inmoralidad, la incredulidad, etcétera, etcétera. Esto es aprendido. Esto no es una maldición mágica. Eso es que si a tu abuelo le gustaba la brujería, a ti no tiene por qué gustarte. Pero como tú viste, creciste viendo eso, entonces tú estás inclinado a practicar lo mismo. Pero no es que tenga una maldición mágica ni que haya un espíritu. Hermano, dice no, que son espíritus que vienen a reclamar ¿qué? ¿Quién nos creó a nosotros? ¿No fue Dios? Salmo 24:1 de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Somos criaturas de Dios. El diablo no puede venir a reclamar la vida de nadie, hermano. Es mentira del diablo y mentira de los que dicen. No se viene a reclamar nada. Lo que hay son patrones aprendidos.
lo más lógico y natural es que su hijo cuando crezca golpea a su mujer. Es que esa niña cuando crezca va a creer que el marido tiene el derecho de golpearla, porque es que, pastor, mi mamá le aguantó. ¿Usted cree que yo le he aguantado a mi esposo? Usted no tiene ni idea de lo que mi mamá le aguantó a mi papá. Y van a pedir un consejo donde las abuelas dicen, no, mira, si tu abuelo me privó 3 veces y aquí bien que duramos 80 años. Eso es lo que se aprende, patrones, malas conductas, malas acciones. Pero usted puede romper con eso. Así como tú tienes, hermano, la capacidad de decidir qué no aprender, también ha sido la capacidad de tu decisión escoger qué patrón quieres repetir. Yo pregunto, ¿usted cree que después de que Ezequiel, Dios habló a través de Ezequiel, el pueblo aprendió? No. ¿Usted qué dice? No aprendió. En Juan 9 se narra la sanidad de un ciego de nacimiento al que los discípulos trajeron a Jesús preguntando, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que él naciera ciego? ¿Aprendieron o no aprendieron? No. Por supuesto que no aprendieron. O sea, Dios le habla a través de 2 profetas de una forma clara y todavía le llevan un ciego de nacimiento y los discípulos dicen, ¿quién pecó? ¿Él o su papá para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres. Hermano, Dios no va a castigar, y lo digo una vez más, Dios no te va a castigar a ti por el pecado de tus padres si tú no repites el mismo pecado. Si tú lo repites, Dios te va a castigar porque lo repetiste. No como castigo de ellos. Tú puedes romper con ese patrón, pero es una responsabilidad tuya, personal. Hay personas que creen que están siendo castigadas por el pecado de sus antepasados. Creen que tienen que ir a un culto de liberación. Culto de liberación. Y nosotros vamos a decir, se rompe toda maldición generacional. Rompo toda maldición generacional ahora. Y se rompen todas las maldiciones generacionales. Oiga, y hay que ir a varios cultos porque tienen que irse rompiendo una por una, porque es que hay unas muy fuertes. Tenemos que llegar donde alguien que Dios lo usa rompiendo maldiciones, que te pongas, ¡ay! Se rompe toda maldición generacional. De tus padres, de tus antepasados. ¡Ay! ¡Ay! Todavía no hemos aprendido. Viendo toda la Biblia que nos habla de que no es así y todavía no hemos aprendido. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Una vez más, esta es la verdad que nos hace libres. No es un grito, no es un predicador que Dios lo use rompiendo maldiciones generacionales. No es en un ayuno que tienes que hacer de 3 días para que Dios rompa la maldición generacional. No es un culto donde hayan unas manifestaciones y expresiones emocionales donde ahora sí yo soy libre de la maldición generacional. Esta es la palabra. Cristo dijo, amado hermano, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué no han leído cuando dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres? Si el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. No somos libres a media. Es que viniendo a un culto para que se rompan esas maldiciones es minimizar el sacrificio de Jesús, la obra redentora de Jesús, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Creer que tenemos que venir a un servicio especial para que se rompan maldiciones, ahora sí ser libres, es minimizar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí ven cuán grave a veces son las cosas que decimos inconscientemente por no analizarlas bíblicamente? Usted dirá, ay hermano, no es tan grave que yo haya creído eso. ¿No le parece grave minimizar el poder de Jesús? ¿No le parece grave a usted minimizar la obra del Espíritu Santo? Sino que no, tiene que venir alguien con más poder que usted.
con alguien más poderoso que el pastor. Es que cuando hablamos de la palabra de Dios aquí en cada domingo, no es suficiente que yo sea libre. Tiene que venir alguien más poderoso que el pastor. Claro, es que eso inconscientemente es lo que decimos. Tiene que venir un predicador más poderoso. Porque ese Dios lo usa en liberación. Ese Dios lo usa rompiendo cadenas. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú no necesitas de una fórmula mágica para ser libre del pecado. Tú no necesitas que te pongan la mano en la cabeza para ser libre de ninguna maldición generacional. Tú necesitas es conocer a Cristo a través de su palabra, conocer la palabra de Dios, hermano, porque esta palabra es la que nos liberta, es la que nos cambia, es la que nos transforma. Amén, amén, amén. De nada sirve que vengamos a la iglesia, como decía domingo anterior, a sentir unos corrientazos si no hay una exposición de la palabra que te derrumbe los argumentos humanos. Porque estamos llenos de argumentos humanos, estamos llenos de suposiciones, estamos llenos de tradiciones que no tienen ninguna base bíblica, estamos llenos, amado hermano, de tanto conocimiento humano y de tanta escasez de la palabra de Dios, que cualquier cosa que nos digan, como se escucha bonita, la repetimos y decimos: wow, qué palabra. Pues, hermano, Dios lo usa tremendamente. Cómo se rompieron las maldiciones cuando nos puso la mano. Ahora sí soy libre. Ahora sí. Wow, entonces, no ha conocido la verdad. Si no era libre, no había conocido la verdad. Porque la Biblia dice que quien nos hace libres es la verdad. ¿Sabe cómo se rompen todos esos patrones? Malas conductas, malos hábitos, pecados, escuche esto, aprendidos, no transmitidos. No es que el papá cometió un pecado y eso ahí está el espíritu reclamando de trampa que el hijo vuelva a hacer lo mismo. No. Son pecados aprendidos. Un padre adúltero potencialmente formará a un hijo adúltero. Un padre alcohólico potencialmente formará a un hijo alcohólico. Un padre adicto a la sustancia potencialmente está criando a una persona que va a ser adicto a sustancias. Porque hay un ejemplo. Porque hay una conducta que se está viendo y los hijos repiten las conductas. Pero no es una cosa mágica que te va persiguiendo detrás. Hace unos días escuchaba a alguien orando y se rompen todos pactos generacionales. Todo pacto generacional. Hermano, a mí que me interesa qué pactos hicieron mis abuelos. Eso no tiene nada que ver conmigo. Dios me va a castigar a mí por eso. Por eso hay un espíritu que me va a reclamar a mí. No. Lo que sí hay son conductas aprendidas, pero nosotros podemos romper eso. ¿Y sabe cómo? Ahora viene la esperanza. ¿Sabe por qué? Porque si usted está cargando con ese peso de creer que usted está atado a ciertas situaciones, a ciertas circunstancias, a ciertas actitudes o comportamientos porque es que es algo espiritual. No. Es comportamental. No estoy negando que hay cosas que se mueven en el ámbito espiritual, claro que sí. Pero en cuanto a las maldiciones generacionales, no es nada mágico, es aprendido. Y todo eso se rompe con el arrepentimiento y la renovación de la mente. Como lo aprendimos en el domingo anterior, en la escuela dominical anterior, Romanos 12:2, renovaos vuestro entendimiento, para que conozcamos cuál es la buena voluntad de Dios. El Nuevo Testamento nos enseña que Cristo nos redimió de la maldición. Los que anotan, Gálatas 3:13. Él nos redimió de la maldición, se hizo maldición por nosotros. Es decir, el castigo que merecíamos nosotros lo llevó Él en la cruz del Calvario. Ya tú no estás atado a ninguna maldición. Cristo nos redimió de esa maldición. Colosenses 2,
14 y 15, nos habla que Él anuló el acta que nos era contraria. Es decir, el apóstol Pablo está poniendo el ejemplo de un acta que se escribe en contra de alguien, los delitos. Y tenemos un acta donde dice todos nuestros delitos y nos están condenando por la fiscalía, nos condenaban todos. Ahí estábamos todos en ese acta. Bueno, Cristo la clavó en la cruz del Calvario, anuló el acta. Pagó por nosotros, pagó el precio. No tenemos que cargar ni siquiera con nuestros pecados. Es que cuando entendemos la gracia de Dios, podemos comprender que ni siquiera vamos a cargar con nuestros pecados, mucho menos con los pecados de nuestros antepasados. Cristo ya cargó con nuestros pecados. Ya pagó el precio. Amén. Fuimos justificados, Amén. redimidos, restaurados. En 2 Corintios 5:17. Nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron. He aquí, algunas son hechas nuevas. Todas. Unas cuantas. Todas. Falta que venga alguien que nos ponga la mano para que se rompa todo pacto generacional, toda maldición y todo. Falta que venga alguien poderoso y nos ponga la mano para ahora sí. No, no, no. Todas son hechas nuevas. Amén. Si tú vienes de un hogar disfuncional, tú puedes formar un hogar conforme a la palabra de Dios. Si tú vienes de un hogar donde habían trompadas, puños y patadas, tú puedes formar un hogar distinto. Pero eso es con la ayuda de la palabra de Dios. Con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Tú no tienes por qué repetir patrones. No tienes por qué, no, que mis papás se sacaban machete y por eso yo saco machete. No, hermano. Romanos 8:1. ¿Será que alguien se lo sabe de memoria? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo te hace libre. ¿Cuántas personas no van a centros de rehabilitación por temas de droga y salen y otra vez vuelven? Pero ¿cuántos han llegado a los pies del Señor y más nunca volvieron a ser parte de ese mundo? Cristo nos hace libres, hermanos santos. Cristo Jesús nos hace libres y verdaderamente libres, no a media. No tenemos que esperar un servicio de unción, poder y gloria. No tenemos que venir a un servicio de sanidad y milagro, de liberación, de poderes, de manifestaciones, de esto y de lo otro. ¿Qué te transformó? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿O fue que alguien te puso la mano y sentiste un corrientazo y desde ese día te pusieron los cables en orden, hicieron los enchufes y las tomas que tenían que hacer y ahora sí eres libre? No. La continua explicación de la palabra de Dios. La continua lectura de la palabra de Dios. La continua predicación, pero de la palabra de Dios. La exposición de la palabra de Dios. Vamos a terminar con el capítulo que se leyó al inicio. Vámonos rápidamente al libro de los Salmos, capítulo 128. Dichosos todos los que honran al Señor. Dichosos los que van por sus caminos. Dichosos serán y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. En la intimidad de tu casa, tu esposa será como una vid con muchas uvas. Alrededor de tu mesa tus hijos serán como retoños de olivo. Así bendice el Señor a todo aquel que le honra. Que el Señor te bendiga desde el monte Sión. Que veas en vida el bienestar de Jerusalén. Que llegues a ver tus nietos. Que haya paz en Israel. Hay esperanza para los que quieren honrar al Señor. Que podemos ver las bendiciones de Dios no solo en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestros hijos, e incluso en nuestros nietos. Se puede romper el patrón con la palabra de Dios. Se puede romper esa conducta con la palabra de Dios.
creciste en un lugar donde había problemas todo el tiempo, viviendo conforme a la palabra de Dios, puedes hacer de tus hijos un lugar tranquilo, de paz, de remanso. Creciste en un lugar donde tus papás te golpeaban y te maltrataban, tú puedes cambiar el patrón y vivir conforme a la palabra de Dios. Creciste en un lugar donde las sustancias eran la orden del día, las drogas, el alcohol, las malas palabras, la gritería, la pelea, hermano. Conforme a la palabra de Dios, puedes cambiar esos patrones. Podemos ser libres de esas conductas. No son maldiciones que cargas. Escucha, no son cuestiones mágicas ni espirituales, ni tienes que venir, sí son espirituales, pero no tienes que venir a un culto para que te pongan las manos y se corte esa maldición generacional. No, no, no. Tienes que venir a los pies de Cristo. Amén. Tienes que venir a los pies de Cristo y vivir conforme a esta palabra. Esta es la que nos hace libres. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos quieren orar conmigo? ¿Cuántos quieren darle gracias a Dios? Porque hemos sido libres. Porque también hemos descansado de un peso que quizás usted ha estado cargando durante mucho tiempo. Quizás tú viviste cargando el peso de que, ay, que mis hijos, Dios no les cobre las que yo hice.